Hola, ¿cómo están? Bendiciones, les mando un fuerte abrazo desde Bogotá, Colombia, donde quiera que se encuentren, deseándole lo mejor a sus familias, que estén unidos, que no les esté faltando nada, que estén en sus hogares y sobre todo confiando plenamente en que Dios tiene el control de todo esto y que lo que viene va a ser de mayor bendición. Ayer les pregunté en unas encuestas en Instagram qué historia les gustaría escuchar y ganó la historia de cómo llegué a ser cristiano. Antes de comenzar, más importante que contar mi vida es contar lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi familia, en todo mi entorno y pues también contarles a ustedes la experiencia de lo que ha sido todo este tiempo. Así que a lo que vinimos. Tengo 25 años, vivo en la ciudad de Bogotá en Colombia y mi historia comienza en el 2011 donde conocí, sentí y pude vivir el amor de Dios. En el 2012 ya empecé a asistir a una iglesia, empecé a formarme, tomar clases, a ser parte de la alabanza, pero esa es otra historia que más adelante les contaré. Por ahora quiero compartirles cuál fue ese proceso antes de llegar a conocer de Dios y tratar de entender todo lo que Él me quería enseñar. Como muchas de las familias colombianas, mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, las generaciones anteriores vivían creyentes en el catolicismo. Nuestra familia antes era católica, así que era muy normal ver en la casa cuadros de santos, ángeles, la Virgen, escapularios, crucifijos, prender velas, esas estampillas con oraciones, todo eso era muy normal. Y también era muy normal ir los domingos a misa o hacer cualquier otra de las actividades que hace la Iglesia Católica, Vía Crucis, días de oraciones, en fin. A lo que voy es que hacíamos eso por costumbre, pero no había una relación directa con Dios. Entonces era muy normal ir un domingo, tal vez el otro domingo no ir, volver a ir dentro de 15 días, ir a escuchar la Biblia, lo que decía un cura, pero no estaba todavía ese cambio en nuestros corazones y seguíamos viviendo entre semana lo normal, con los problemas que vive la gente a diario, disgustos, peleas, mentiras y muchos de los errores que cometen las familias que no tienen una relación directamente con Dios. Entonces pasaron los años, mis hermanos y yo estábamos pequeños, mis papás pues seguían asistiendo a la iglesia católica, pero en el 2009-2010 mi hermano mayor empieza a asistir a una iglesia cristiana y él es la persona que Dios usó para que nuestra familia llegara a los pies de Cristo y conociera todo esto tan maravilloso. Y muchísimas gracias, Eddie, por tener ese corazón tan bonito, tan humilde de dejarte guiar por Dios y de compartir esto con nosotros. 2010-2011 mis papás empiezan a asistir a la iglesia. Yo tenía 15 años aproximadamente, mi hermano menor tenía 11, 12 años y empezaron a ir mis papás con mi hermano menor. Yo en ese entonces era como muy esquivo a esas cosas, no quería que me invitaran, me parecía como muy aburrido ir a estudios bíblicos, ir a la iglesia. En ese entonces estaban las redes sociales, Messenger, Facebook, no había Instagram todavía, pero entonces todo ese boom de estar conectado a internet, viendo videos, escuchando música, perdiendo el tiempo hablando bobadas con amigos, seguía y hablaba y bueno, era una perdedera de tiempo en muchas cosas. Entonces yo estaba como muy negado a la idea de si me invitan como que no quiero ir y esto. El caso es que mi hermano mayor, mis papás y mi hermano menor ya estaban asistiendo a la iglesia y yo todavía seguía como alejado. No me gustaba que me dijeran cosas de la palabra. Cuando me venían a decir algo, ustedes se imaginarán la respuesta de un adolescente de 16 años que quiere ganar todas las discusiones y preguntando ¿por qué? ¿Y por qué esta cosa? ¿Por qué lo otro? Bueno, explíqueme. Así como con un tono muy arrogante, muy prepotente. Entonces estaba como muy negado, muy cerrado a escuchar a las personas y solo a mí me importaba mi opinión. En ese entonces a mí me gustaba mucho ver programas de historia, como que estudiaban civilizaciones antiguas, me gustaba leer las teorías de la evolución y todo eso. Empecé a hacerme como videos, ¿qué tal si venimos del mono? Esto concuerda con lo otro, entonces que los aliens y que yo no sé qué y una cosa así, lo que se ve en History Channel. Gracias, History. El caso es que me gustaba muchísimo leer sobre eso, sobre historia y todo tenía como un fundamento y todo buscaban como una explicación. También me gustaba leer como cosas de filosofía. En ese entonces como que admiraba mucho a la gente que sacaba una teoría y la argumentaba y si se le preguntaban algo tenía sus bases y decía esto es así porque tal y tal cosa, así fuera mentira. Entonces cuando me venían a hablar a mí de la palabra
yo quería que me argumentaran con hechos históricos, con fechas, con todo así, la creación de Dios. Quería saber el porqué de las cosas, entonces no me cabía en la idea que todo se creó de la nada, tenía que haber una explicación. Y entonces empezó esa lucha de las personas que conocen de Dios y una persona que está como rebelde, como renegada a su idea, que argumenta todo, y si le dicen no, pero es que esto pasó tal tiempo, pero ¿por qué? No, y es que esto pasó en esta ocasión. Pero ¿y quién dijo? ¿Pero y cuándo? Demuéstreme. Entonces era como muy cerrada la idea y confiaba mucho en la ciencia, en la historia, hasta que llegó un suceso que nos tocó a toda la familia en el 2011, a mediados de septiembre o octubre. A mi papá le dio apendicitis y no se le trató a tiempo, y se avanzó y le dio peritonitis. Ya es una situación de alto riesgo y pues no muchas de las personas que les pasa eso sobreviven o quedan iguales, o bueno, es de altísimo riesgo. Esa fue la situación que nos tocó aquí en la casa. A mí personalmente me puso entre la espada y la pared, como dicen, porque yo no podía hacer nada. Estábamos todos a la espera de que los doctores hicieran un buen trabajo, pero incluso los doctores decían, nosotros cumplimos con hacer la cirugía, pero si máximo 2 o 3 meses, otra vez de pronto presenta decaídas, o sea, esto no es que sea seguro, hay muchas personas que no sobreviven. Y empezar a escuchar esas cosas en lo que yo confiaba, en la ciencia, nada podían hacer por mi papá, me llevó a mí a ese punto de decir, yo realmente dónde tengo mi confianza, yo realmente en qué estoy creyendo. Y si en lo que creía, que era la ciencia, dice que no hay esperanza, es porque la ciencia no lo es todo. En ese entonces no lo sabía, pero mi familia también estaba orando por mí, para que decidiera conocer la verdad de Cristo, decidiera sentir y experimentar ese amor y estar en los brazos de Dios. Todo eso me llevó al punto de renunciar a todo lo que yo creía. La ciencia no puede hacer nada por mi papá, pero Dios sí puede hacer algo. Y yo recuerdo que en unas de mis oraciones, pues digo oraciones porque en ese entonces no sabía qué era orar, que hablando con Dios le dije, muéstrame tu poder, muéstrame un milagro. Si aquí ocurre un milagro, yo creo en ti, yo te voy a servir. Si salvas a mi papá, yo te voy a servir por siempre. Muéstrame un milagro, porque no me imagino vivir una vida sin un papá. No me imagino, no, o sea, era una crisis, o sea, no me imaginaba que las cosas fueran a salir mal y no lo quería, y decidí renunciar a todo lo que yo creía, a mi orgullo, a mi egocentrismo, a mis argumentos, y decidir dejar todo en manos de Dios, descansar en Él y decidir creer que Él haría un milagro. Y así sucedió, de la manera más perfecta que pudo haber pasado. Pasó la cirugía, pasó el tiempo de recuperación. Normalmente para las personas con esa situación dan de 6 meses a 1 año de recuperación, pero en 3 meses, yo qué sé, fue muy rápida la recuperación de mi papá. Ya en 3 meses él estaba comiendo lo que a él le gustaba, volvimos a ir al parque, volvimos a salir a jugar fútbol. Siempre nos ha gustado el deporte, poder estar con mi papá. Entonces fue un milagro de Dios, lo que me llevó a mí a aceptar su amor. Vi su amor, lo sentí, lo experimenté en lo más profundo de mi corazón, y ahí entendí muchísimas cosas, que en el punto en el que tú no puedes hacer nada es cuando Dios hace milagros. Si tú decides dejar todo en manos de Él y descansar plenamente en Él. Ese fue el punto donde comenzó todo. Ya luego pues obviamente empieza el proceso de entender más de la palabra, de escuchar. Vienen las invitaciones a la iglesia y uno, como las primeras veces que va a la iglesia a escuchar, y como a la alabanza, y uno no sabía qué hacer y aplaudir, y como mirando a toda la gente alrededor toda feliz, celebrando. Y yo recuerdo que esas primeras veces yo no sabía nada, pero pues como siempre me ha gustado la música, desde pequeño siempre me ha gustado cantar, entonces como que uno, bueno, pues está como chévere la música. Y las prédicas, las palabras que uno escuchaba no eran tan religiosas, sino eran como de las bendiciones de parte de Dios para los que son entregados a Dios, para los que sirven, para los que están en comunión con Él. Entonces uno empieza a ver que es una relación donde no solo yo recibo algo de Dios, sino donde yo también puedo dar algo, donde yo también puedo servir, donde yo también puedo compartir con Él, conocerlo más a fondo. Y no es solo como antes de solo ir los domingos y
y escuchar y como si nada pasara, sino empezar a cambiar hábitos, empezar a dejar cosas que no estaban bien, renunciar a cosas, dejar de hablar con personas, dejar de compartir cosas que nos estaban haciendo bien. Pero en todo ese proceso Dios siempre ha estado guiándonos como familia, dándonos fuerza, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, fortaleza. Y pues así fue como llegué a los caminos de Dios. Fue un compromiso para siempre con Dios. Y de ahí muchas cosas de lo que yo soy como servidor, como colaborador en una iglesia, en la alabanza y todo ese servicio lo hago por amor, por gratitud, porque Dios es todo para mí. La vida nunca me va a alcanzar para agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Y en lo que yo pueda servirle, yo le voy a servir con mis talentos, con mis dones. Todo lo que yo tengo se lo debo a Dios. Todo. Si tal vez estás en un momento en tu vida en el que has escuchado palabra, pero no has tomado esa decisión de creer totalmente en Dios, te quiero compartir un versículo en la Biblia que dice lo siguiente. Está en Hechos 16:31 y dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para mí me resultaba muy difícil creer en algo que yo no veía, en algo que yo no conocía, en algo que yo no sentía, pero te quiero invitar en serio a que te des esa oportunidad en tu habitación, en un momento a solas, hables con Dios. Para mí, en las primeras veces de orar, era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Como ya empiezo a hablar y ya así, normal, tengo que levantar las manos, cosas así, pero solo basta con hablar, con creer de que Dios te escucha porque lo hace, creer de que Él está ahí porque lo está y contarle tu situación. La palabra también dice que antes de nosotros contarle, Él ya sabe nuestra situación. Solo quiere escuchar nuestra voz como una voz de un hijo que busca a su papá para pedirle un consejo, una voz de un hijo que busca a ese padre que lo ayude, una voz que anhele cambiar, una voz de humildad que diga: yo reconozco, Jesús, que tú existes, que tu salvación es eterna, yo quiero creer en ti, yo quiero que mi familia crea en ti, porque no es solo la salvación, sino muchas bendiciones las que nos podemos estar perdiendo por no creer. Si bien hay una salvación en lo espiritual, también en lo terrenal, esa salvación significa que Dios nos cubre, Dios nos guarda de tantas cosas que pasan, todas estas situaciones que están pasando en el mundo, Dios nos guarda, y esa es la confianza, la única confianza que nosotros tenemos. A mí me pasaba que yo confiaba en cosas que no podían hacer nada por mí, pero cuando llegó el punto de creer en Dios, en el único que puede hacer todas las cosas posibles, cambia todo y hay bendición, hay provisión, hay salud, hay esperanza, hay sueños, hay vida, hay ilusiones, hay fuerzas, hay nuevos ánimos para seguir adelante. Entonces te quiero invitar en serio a que confíes totalmente en Dios, a que creas en Jesucristo, a que creas en todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Ora por tu familia, ora por tus amigos, ora por tu entorno, por tu trabajo. Pon todo en manos de Dios, que Él te suplirá cualquier necesidad, Él te escuchará, Él siempre estará contigo. Y te quitará de tu mente ideas erróneas, te quitará de tu mente dudas, incredulidades, costumbres que estás haciendo mal. Hay cosas en las que a veces nosotros luchamos con vicios, con ataduras. Hay gente que no ha renunciado a cosas del pasado. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios te puede quitar esa carga emocional, esa carga sentimental que has llevado con años anteriores, que no te dejan surgir, que no te dejan prosperar. Pon todo en manos de Dios. En serio que es la mejor decisión que vas a tomar. Y con esto no te estoy diciendo que cree en Dios y todo te va a salir bien. No, o sea, van a haber crisis. Las crisis como las que están sucediendo en el mundo van a seguir pasando. Pero a diferencia, nosotros vamos a tener esa cobertura de Dios. Que aunque vengan crisis, que aunque vengan dificultades, Él nos va a guardar, Él nos va a estar abrazando, Él nos va a estar dando su palabra, sus promesas, Él nos va a estar guardando de cualquier peligro, contra cualquier maldad. Así que pues te quería compartir esta experiencia.
Me gustaría compartir también la de cómo comencé en alabanza, pero pues ya habrá tiempo para eso. Sería bonito leer en los comentarios su historia con Dios, si todavía no han tomado de pronto esa decisión, poder orar por ustedes. Bueno, pues eso era lo que tenía para compartirles, que me conocieran un poquito más, que a mí me gusta muchísimo la música. Sueño con algún momento poder grabar muchísima música, obviamente para Dios, y poder seguir en este camino, poder seguir aprendiendo, formándome, poder seguir creciendo, poder compartir muchas de las cosas que Dios me enseñe con todos ustedes. Espero que les haya gustado esta historia, un poquito larga, pero pues sé que va a ser de mucha bendición. Mi Instagram es Johnny Cárdenas. Si también te gustaría comentarme algo por mensaje interno, con todo gusto estoy ahí para responderte. Nos vemos en un próximo video y muchas bendiciones.